Está escuchando Radio Red, una mirada diferente. 7 de la mañana, 38 minutos. Este domingo próximo se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Ecuador. ¿Qué puede ocurrir allí? Están muy cercanas, en las encuestas, las aspiraciones de Noboa y de la señora González, ¿verdad? Sí, a una heredera política de Rafael Correa, el otro un joven empresario que surgió allí, digamos que con mucha fuerza en las últimas semanas. Lo que ocurra en Ecuador puede tener impacto en el mapa político de América Latina, sin lugar a dudas. Para entender lo que puede ocurrir en Ecuador, nos acompaña el abogado Virgilio Hernández, ex asambleísta y actualmente hace parte del Parlamento andino. Bienvenido, señor Hernández. Gracias por atender a Radio Red, una mirada diferente de Colombia. Muy buenos días, es un gusto poder saludarles desde Quito, la capital de la República, a todo Colombia. Siempre un abrazo muy atento a sus inquietudes y también con la expectativa de esta jornada democrática que esperemos que sea pacífica, que se va a desarrollar el día domingo en el Ecuador. Ojalá que así sea, eso es lo importante, que sea una jornada pacífica, que no vaya a haber episodios de violencia. ¿Cómo está viendo usted las cosas a pocos días? ¿Hay algo definido? ¿Volverá el correísmo a Ecuador? ¿Tiene realmente chance el señor Noboa de llevarse la presidencia? ¿Cómo lo ve usted? Mire, los resultados de las últimas encuestas que se publicaron antes de que rija los 10 días de veda en la que no se pueden difundir, pero ahora a través de las redes se puede conocer, nos ponen a candidatos prácticamente en un empate técnico, con una diferencia. El señor Daniel Noboa, que hasta hace 15 días tenía 8, 10 puntos arriba, estaba cómodamente en el primer lugar, a partir del debate presidencial, ha ido descendiendo en sus posibilidades, mientras que la candidata Luisa González, que empezó esta segunda vuelta con una diferencia importante, ahora cada día ha ido creciendo, la tendencia es a crecer de la candidatura de Luisa González. En este momento tenemos un empate técnico, aproximadamente hay todavía un 20% de personas que no han decidido su voto o que han dicho que en primer momento estarían optando por nulo o blanco, es decir, hay todavía por lo menos una quinta parte del electorado que aún no ha decidido su voto y eso puede inclinar el resultado a una u otra candidatura. Ahora, ¿qué sí es lo que ha quedado claro para estos últimos días? Y a partir del debate, el debate presidencial, el candidato Noboa llegó con muchos auspicios, porque en el primer debate que se realizó entre los 7 candidatos, él, digamos, tuvo un adecuado desempeño. Obviamente eran 7 candidatos, el tiempo para las exposiciones era bastante más reducido que este segundo debate en el que ya hay una entrevista, a profundidad o un espacio en el que se profundiza. 4 aspectos centrales para el Ecuador. El tema de la seguridad, que ahora se ha vuelto el principal problema y la principal preocupación de la gente. El tema económico, el tema social y cómo se enfrentará también el tema político. Esos fueron los 4 aspectos del debate. Y en esos 4 aspectos, la candidata Luisa González demostró que tiene mayor aptitud, mayor conocimiento de los problemas, mayor conocimiento del Estado, de lo público y por lo tanto de las soluciones. Otro aspecto importante que presentó en ese debate Luisa González es la actitud, mirada al frente, siempre mirando a los ecuatorianos, con la cabeza en alto, muy firme, muy clara, demostrando liderazgo, a diferencia del candidato Noboa, que todo el tiempo lució inseguro, impreciso, con la mirada al piso, tratando de leer alguna respuesta. Realmente fue bastante mal. Y estamos hablando, abogado abogado Hernández, Virgilio Hernández, de la candidata González, la misma que en una entrevista de radio dijo que las cosas en Ecuador, en Venezuela estaban mejor que en Ecuador. A ver, le digo,
el debate fueron sobre estos 4 aspectos. Esta declaración a la que usted se refiere tenía que ver únicamente sobre el tema relacionado con el de la seguridad y sobre todo con lo que son el número de muertos por cada 100,000 habitantes. En este momento, las circunstancias en el Ecuador son muy críticas, muy críticas. Ustedes en Colombia vivieron cosas así, pero décadas atrás. Ahora en el Ecuador hemos tenido cosas nunca antes conocidas. Hemos tenido coches bombas, hemos tenido explosiones en las cárceles, hemos tenido masacres en las cárceles. El número de muertos al final del año, de este año, seguramente estará aproximándose a los 50 muertos por cada 100,000 habitantes. Pero le digo, en ese debate, la candidata Luisa González demostró mayor aptitud y otro factor importante, mayor capacidad para unir el Ecuador. El Ecuador en este momento requiere de unidad para enfrentar a un enemigo común como el narcotráfico, las mafias organizadas, el crimen transnacional. Una cosa, señor Hernández, usted habla obviamente de esa inseguridad que hemos visto en todos los países de América Latina, pero también hemos visto allá en el Ecuador una campaña muy crispada y sobre todo violenta. ¿Cómo cree usted que va a afectar el asesinato del candidato Villavicencio en los resultados del próximo domingo y también en esas propuestas de las que usted habla de seguridad de los candidatos? Mire, ya el efecto o las consecuencias de este cruel, horrendo asesinato que nosotros lo censuramos desde el primer minuto, ya cobraron y tuvieron repercusiones en el proceso electoral. Si no habría sido por esto, la candidata Luisa González habría ganado con seguridad en primera vuelta. Todos los sondeos nos decían que Luisa González habría tenido entre el 42, 43, 44% de los resultados en la primera vuelta electoral. Eso es lo que nos decían todas las encuestas. De tal manera que ese brutal asesinato ya tuvo repercusiones, ya generó repercusiones y cambió el curso y el discurso en la campaña electoral en primera vuelta. Pues, señor Hernández, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Red de RCN. Gracias por explicarnos desde su punto de vista lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir eventualmente el próximo domingo en las elecciones ecuatorianas. Muchas cosas pueden contribuir a redefinir el mapa político de América Latina y que todo transcurra en paz, lo más importante. Buen día, gracias. Muy buen día, muchas gracias. Esa es la aspiración de los ecuatorianos, que podamos decidir en paz, en democracia y sobre todo que se puedan enfrentar y solucionar los grandes y graves problemas y también pensar en una perspectiva de integración que le hace mucha falta a nuestra región. Es Virgilio Hernández, es abogado ecuatoriano, ex asambleísta y actualmente hace parte del Parlamento Andino. A propósito de lo que está ocurriendo en Ecuador y de lo que puede ocurrir el domingo. Con una curiosidad, Juan, que hay que hacer, una anotación que toca hacer, porque hablando en estadísticas del año 2022, en los países de América Latina y el Caribe con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, Venezuela, que según la candidata que González, de la que nos estaban hablando también, Venezuela tuvo 40.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ecuador, ¿cuántos? Ecuador, para que nos hagamos una idea, 25.9, o sea, mucho menos Ecuador. Sí. Ecuador, de hecho, está pegado a Colombia, que tiene 26.1, ¿no? Pero en Venezuela es 40 por 40, entonces no es que estuviera, lo que estaba diciendo la candidata indudablemente carecía de base. Una cosa importante, lo de las encuestas, si hay casi que empate técnico, esto está de verdad de alquilar balcón para el domingo en las elecciones de Ecuador. Daniel Noboa tiene el 36,7% de apoyo y Luisa González 36,4%. Eso lo hace Telcodata. Ajá. Indecisos, que ahí está la cosa, 15,9%, votos nulos, 8%, y blancos 2,3%. Y claro, lo que dicen las grandes encuestadoras, a ver si los ecuatorianos quieren salir o cuál es el nivel de abstención el domingo para estas elecciones. Ahora, lo cierto es que Noboa se ha pegado una disparada, las cosas se igualaron y empezó el descenso, empezó el declive. Y eso en este momento puede ser crucial
en su contra. En Ecuador hay que tener en cuenta el voto es obligatorio, Ah, sí, señor. ¿no? Bueno, pendientes de lo que ocurra el domingo, 7:48. En las mañanas de Radio Red. Una mirada diferente.